para grabar todo. Bien, entonces, bueno, retomemos el capítulo 2, en que habíamos comenzado a ver algunas definiciones bien básicas relacionadas con las superficies. Y bueno, hagamos un pequeño plan de la clase, ¿les parece? Para que nos orientemos. Entonces, el plan que vamos a comenzar con nociones básicas. Aquí vamos a ver la noción del plano tangente. Bueno, vamos a comenzar con parametrización. Plano tangente, normal, nociones gráficas asociadas a una superficie. Y no cualquier superficie, sino que superficie parametrizable, que fue el tipo de superficie que definimos matemáticamente la clase pasada. Luego vamos a seguir con, vamos a ver lo que se conoce como la integral de superficie sobre una superficie, sobre S. Entonces, tangente asociada a una superficie, digamos S, y vamos a completar con lo que se llama la integral de flujo sobre la superficie. La integral de superficie va a estar asociada a un campo escalar y la integral de flujo a un campo vectorial. Entonces, breve recuerdo sobre la definición de que cuando una superficie es parametrizable. Entonces, ese subconjunto de R3 es parametrizable o parametrada, ¿no es cierto? Sí, solo sí existe, ¿no es cierto?, una parametrización, valga la redundancia, o sea, una función sigma que está definida sobre un subconjunto U de R2 a valores en R3 y que toma un par de parámetros V, ¿no es cierto?, en U y le hace corresponder la imagen que vive sobre la superficie, que sería V, que tiene tres componentes, digamos X de V, Y de V y Z de V, ¿no es cierto? Entonces, si existe eso, tal que, bueno, y aquí viene la condición principal, es que, bueno, tal que, primero vamos a pedir algo muy básico y que no tiene mucho que ver con la intuición. Vamos a pedir que sigma es continua, de modo que la superficie sea algo que se pueda recorrer caminando por ella, que no haya hoyos, ni saltos, ni cosas raras, entonces, ni cosas demasiado raras. Entonces, sigma es continua y lo más importante es que la superficie S es la imagen por sigma de este dominio U, que es lo que se denomina el conjunto o la región de los parámetros. ¿Ya? Entonces, digamos que sigma se denomina una parametrización de S. ¿De acuerdo? Y U, la región de los parámetros que definen, ¿no es cierto?, la parametrización o definen la región, la superficie S. O sea, que S sea sigma de U significa que en realidad S es esencialmente
salvo la transformación sigma, es U. O sea, es algo que vive en dimensión 2, y por esa razón es que decíamos que las superficies son como alfombras, pañuelos, que viven intrínsecamente en dimensión 3, pero que tienen un espesor despreciable, o sea que como que hay dos dimensiones nomás. Y efectivamente lo que hace sigma es tomar la región U que vive en dimensión 2, torcerla, deformarla, manipularla hasta transformarla en S. Ahora, hacíamos un gráfico bien simple, supongamos que esa es la región U, ¿no es cierto? Que estamos en dimensión 2, UV, aplicamos sigma y se obtiene lo que hemos llamado, lo que a nosotros nos interesa, que es S, que es esto, ¿no es cierto? Esto es S, ¿ya? Y que, por supuesto, está en dimensión 3. X, Z. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que comencemos familiarizándonos con S y su parametrización, y para ello tomemos un punto acá, U0, V0, ¿no es cierto?, en dimensión 2, pero dentro de la región, ahí está el punto U0, V0, dentro de la región U, de parámetros factibles o admisibles, y apliquemos nuestra parametrización sigma, y cuando uno aplica sigma va a dar un punto que es sigma U0, V0, que está sobre S, ¿de acuerdo? Y a medida que uno hace variar U0, V0 aquí dentro, va recorriendo toda la superficie S, por definición de S, o de parametrización. Entonces ahora lo que vamos a mirar es lo siguiente. ¿Qué pasa con toda esta recta, ¿no es cierto?, que está ahí, sobre S, cuando le aplicamos sigma? ¿Y qué pasa con toda esta recta cuando le aplicamos sigma sobre esa otra, sobre esa superficie S? O sea, vamos a mirar estas dos curvas. La curva que toma T y le hace corresponder la imagen por sigma de puntos de la forma dB0, o sea, punto en donde dejamos fijo B0 y hacemos variar T, o sea, varía T, en particular tomo el valor U0, y la recta gamma 2, o la curva gamma 2, que lo que hace es tomar T y hacer corresponder, ahora dejamos U0 fijo y hacemos variar T, ¿de acuerdo? O sea, hacemos variar la segunda componente. Bueno, lo que se obtiene, estas son dos curvas que viven sobre S, ¿ah?, y que serán, por ejemplo, algo como esto. Este será a lo mejor gamma 1 y por acá estará gamma 2. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno se mueve en el conjunto de parámetros U, aplica sigma, siempre se está moviendo dentro de la superficie S. ¿De acuerdo? Ahora, por el momento hemos hecho única y exclusivamente la hipótesis de que nuestra sigma es continua. O sea, esto de aquí se puede dibujar, como dice acá, sin que de aquí salte un punto o aquí caiga otro o se produzcan cosas o que se produzca un hoyo ahí entre medio, por una zona de S está como desacoplada del resto, etc. ¿Ah? O sea que haya discontinuidades dentro de la superficie S. Pero ahora vamos a hacer una hipótesis un poquito más fuerte. Ahora vamos a suponer que nuestro sigma, entonces, si sigma es diferenciable, ¿no es cierto?, en el punto U0, V0, ¿no es cierto?,
O sea, en ese punto U0 de 0, esta función sigma es diferenciable. ¿Qué significa que sigma sea diferenciable? Es decir, las tres componentes x, y y z, x de U0, x de punto, perdón, sigma tiene tres componentes, que lo estamos llamando x, y, z, ¿no es cierto? Las tres componentes x, y, z de sigma son diferenciables. Entonces, si bajo esa hipótesis de ser diferenciable en U0, las curvas gamma 1 y gamma 2 poseen vector tangente en este punto, sigma de U0, B0. O sea, aquí existen los vectores tangentes que los vamos a dibujar. Por ejemplo, en este punto, ¿no es cierto?, está el vector, un cierto vector tangente que tiene el vector tangente a gamma 1, y aquí estaría el vector tangente a gamma 2. Vector tangente en sigma, ¿qué son? Sabemos perfectamente que son los vectores tangentes en una curva. Entonces, a gamma 1 es el vector, gamma 1 era cuando hacemos variar t, entonces la derivada, llamémoslo t sub u a ese vector, es la derivada de sigma con respecto de u en el punto U0, B0. Y el vector tangente a gamma 2 en el punto U0, B0 sería la derivada de sigma con respecto de b ahora en U0, B0. ¿De acuerdo? Entonces este sería el vector t sub u, este vector sub u, esta es gamma 1, ¿no es cierto? Y este sería el vector t sub b acá. ¿Estamos de acuerdo ahí hasta ahora? Ahora, cada una de estas curvas es tangente a esas curvas que están contenidas sobre S. Por lo tanto, si ellos fuesen linealmente independientes, entonces, si t sub u y t sub b son LI, entonces estos vectores definen un plano o un espacio de dimensión 2. ¿De acuerdo? Definen un plano que resulta, ¿qué propiedad tener? Resulta ser tangente, ¿no es cierto?, a S. Tangente a S. Bueno, a este plano se le llama el plano tangente a S en el punto sigma de U0 de 0. ¿De acuerdo? ¿Ya? No lo dibujo porque no quiero nombrar las cosas, pero es un plano así, en donde estos dos vectores son los generadores del plano. ¿Ya? O del hiperplano, como ustedes quieran llamar. Entonces, cuando esto ocurre, se dice que la curva S, o sea, perdón, la superficie S, entonces es regular en este punto. Entonces, cuando, o en estas condiciones, vamos a decir, entonces, en estas condiciones, se dice que S, o sea, la superficie es regular
la definición de que algo sea regular en U0, B0, o algunos dicen que en el punto sigma de U0, B0 da lo mismo. O sea, eso es cosa que ustedes digan si quieren hablar del punto en la región de parámetros o en la superficie misma. ¿De acuerdo? Quizás mejor hablar de la superficie misma, porque el plano tangente uno lo hace pasar por ese punto, ¿no es cierto? Lo traslada hasta ese punto y tiene un plano tangente a la superficie y no al conjunto de parámetros. ¿Ya? Bueno. Entonces, ahora es regular en ese punto. Ahora, como al plano tangente, ¿cierto? Podemos definir, hay también normal, hay un vector normal a ese plano que es simplemente esto, la derivada, o sea, T sub U cruz T sub B, o sea, es la derivada de sigma con respecto a U cruz de sigma, bueno, esto es U0 B0, en U0 B0 cruz de B de sigma, perdón, A de B en U0 B0, que sería el vector normal n, que lo voy a llamar, que vamos inmediatamente en U0 B0 y que vamos a normalizar. Entonces, a ese plano, que es simplemente un vector normal, que lo vamos a poner unitario inmediatamente, vector unitario normal a ese plano, que es simplemente esto partido por esto mismo. Este lápiz ya está bien ordenado. A de sigma A de U cruz de sigma A de B, y por supuesto en el mismo punto. ¿Ya? Entonces, la ecuación del plano tangente se escribe simplemente, entonces una vez que tenemos el vector normal, el plano tangente se puede escribir con una sola ecuación. ¿Y esa ecuación cuál es? Bueno, el plano tangente van a ser entonces todos los puntos de R3, R igual a X, Y, Z, tales que el vector normal punto R, pero con origen en sigma de U0 B0, ¿no es cierto?, trasladado a ese punto, tiene que ser 0, ¿no es cierto? Y ahí tenemos la ecuación del plano tangente en el punto sigma U0 B0. ¿Ya? Entonces ya tenemos algunos conceptos básicos asociados a superficies parametrizables. La parametrización juega un rol fundamental en todo esto para hacer las definiciones matemáticas. Entonces ya sabemos quiénes son los vectores tangentes. Ahora, esos dos vectores tangentes, que son estas derivadas parciales que están ahí, en ese punto, podrían eventualmente ser colineales, o sea, no ser linealmente independientes, y entonces no definen un plano. Y por esa razón es que uno agrega la hipótesis suplementaria de pedir que la curva sea regular, de modo poder definir el plano tangente. Y la noción de regularidad es decir que los dos vectores son vectores LI, o sea, que definen efectivamente un plano, y ese plano es lo que se le llama el plano tangente. Y una vez que uno ha definido plano tangente,
ya es cosa de tomar el vector ortogonal a ese plano tangente, que es ese que está ahí, ¿no es cierto?, para llamarlo la dirección normal. Por supuesto que aquí uno puede intercambiar las variables v, o sea, o este producto escalar, este producto cruz, hacerlo a la inversa, y obtiene menos la normal, o sea, efectivamente el concepto de ser normal a un plano es ambiguo en el sentido que puede tener una orientación u otra, o la orientación de menos hacia acá. Bueno, a ver, quizás podríamos hacer un ejemplo para no seguir hablando tanto en teórico. A ver, pensemos en una esfera, o el casquete esférico, el casquete esférico de una esfera en R3 de radio R mayúscula mayor que C. Bueno, pregunta: ¿qué sería una parametrización? ¿O en qué coordenadas curvilíneas, evidentemente, nos conviene parametrizar? Bueno, se puede hacer también en cartesiana en realidad, pero la parametrización es más simple. ¿En qué coordenadas piensan ustedes que se puede hacer? Parametrizar el casquete esférico, que es la superficie que encierra la esfera de radio R mayúscula, una esfera de radio R mayúscula. Y pensemos que el centro del origen, para simplificar las cosas, y no lo tengamos que llevar a un lugar x sub 0 dado, o sigma 0 dado. Ya. Entonces, ¿qué coordenadas usarían ustedes para parametrizar una esfera? O casquete A. ¿Esféricos? Esférica, claro. Vamos a parametrizar entonces. ¿Qué es casquete? ¿Perdón? ¿Qué es el casquete? El casquete es como el manto, la parte de afuera de la esfera, ¿no? Porque estamos hablando de superficies. La esfera es todo el volumen. ¿Está de acuerdo? Sí, muchas gracias. El casquete es la parte de afuera, es la cáscara. ¿De acuerdo? ¿Ya? Es la coquilla, o sea, la envoltura. ¿Ya? Entonces, ¿cómo parametrizamos la envoltura? Entonces lo hacemos en esférica. ¿Y cuáles son los dos parámetros que vamos a usar? Pregunta a toda la audiencia. ¿Cuáles serían los dos parámetros? Phi y teta. Exactamente. Claro. ¿Y qué pasa con R? Es constante. Claro. Y la región U, entonces, sería la variación de teta entre 0 y 2pi y el ángulo phi que varía entre 0 y el ángulo pi. Y esto va a dar a R3, toma un ángulo teta phi y le hace corresponder sigma de teta y phi, que sería, entonces, x es r seno phi o seno teta, r seno phi seno teta, r coseno phi. ¿De acuerdo? Esa sería entonces la parametrización, una parametrización. Ustedes pueden inventar muchas otras. Se puede hacer esto en coordenada cartesiana, haciéndolo por parte, porque el casquete superior y el casquete inferior habría que parametrizarlo de distintas formas. Bueno, jueguen con otras parametrizaciones. Lo importante es que aquí el vector normal en un punto, entonces esto se los dejo ejercicio, es muy fácil de demostrarlo. ¿Cuánto creen ustedes que vale n en un punto teta, phi cualquiera? ¿Qué vector será? El vector. Bueno, convénzanse ustedes, esto es verdaderamente trivial. Tienen que calcular de r de teta, de r de phi, hacer el producto cruz,
calcular la norma del vector y dividir por esa norma. Y ahí obtienen el vector normal. ¿Resultado? ¿Cuánto creen ustedes que es? ¿Es eso o eventualmente menos R loco? ¿Ya? ¿Ok? O sea, gráficamente... A ver, voy a hacer una parte del casquete nomás. Voy a hacer un medio de esta cuestión. X, Y, Z. Entonces, ustedes toman un punto que está ahí, sobre el casquete, y R unitario es eso. Sale hacia acá, y el plano tangente sería todos los vectores, tal que producto punto con R punto, ¿no es cierto?, valga 0. ¿Ya? Bueno, producto punto menos R, digamos. Si este R vector, ¿no es cierto? Entonces son todos los X, Y, Z, tal que X, Y, Z menos este R, fijo, o R0, digamos. Son todos los R tales que R menos R0, punto, R punto, ¿no es cierto? O sea, ustedes miran todos los R's tal que R menos R0, con lo cual uno fija el origen ahí, se fijan en R0, punto, R punto, o R0 punto, ¿no es cierto? R0 punto, esto vale 0. Y eso les da a ustedes la ecuación del plano tangente en R0. ¿Está claro? Sí. Ya, qué bueno. Bueno, entonces ahora vamos a hacer otro ejercicio asociado a... Entonces, calculemos cálculo del área de una superficie S, del área o de la superficie de S. Y aquí vamos a introducir inmediatamente el concepto de integral de superficie asociada a S, que significa la integral de un campo escalar sobre la superficie S. Bien, entonces, para eso vamos a necesitar primero un pequeño concepto que dice lo siguiente. Entonces ahora vamos a definir qué significa que S sea regular. Entonces, definición, S se dice regular a secas, no en un punto, sino que globalmente regular. Si solo si S, a ver, primero vamos a pedir que sigma, o sea, la parametrización, sea de clase C1 de U, o sea, continuamente diferenciable en todo punto. ¿No recuerdan? ¿Recuerdan bien esa nomenclatura? C1 de U, continuamente diferenciable en todo punto. Entonces, se dice regular si solo si sigma es de clase C1 y, lo que es más importante, S es regular en el sentido de que los vectores tangentes a esas dos curvas, gamma 1 y gamma 2, es regular, son LI en todo punto, es regular en todo punto sigma de U0 B0. ¿De acuerdo? ¿Ya? O sea, en todo punto se puede definir el plano tangente y hay una normal, que es lo más interesante. ¿Ya? Bien. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer ahora es cómo calcular el área de S. Entonces, ¿cómo la matemática nos permite, ¿no es cierto? Sí, dígame. ¿Puede repetir lo que viene después del sí, solo sí, por favor? Sí, solo sí. ¿Pertenece a qué? Sigma es de clase C1. O
sea, es una función Ah, ya. Muchas gracias. continuamente diferenciable, o sea, es diferenciable en todo punto, U0 es 0, y la derivada es una función continua de las variables U y B, o de las dos variables. ¿Ah? ¿Ok? Muchas gracias. Bien, entonces, vamos a decir que la superficie se dice regular si es regular en todos los puntos y además hay esa condición de diferenciabilidad. Bien, entonces, la pregunta es, dada una superficie regular, ¿no es cierto? ¿Cómo le calculamos, cómo calcular el área de S con S regular? Esa es la pregunta. ¿Ya? Bueno, y aquí vamos a utilizar una técnica que ya usó Arquímedes hace ya más de 2000 y tantos años, 2340 años más o menos, cuando él se puso a calcular el área bajo una parábola, ¿ya? Que hizo esta descomposición, discretización, tomó una partición en lugar del intervalo en el cual estaba calculando el área y aproximó el área bajo la curva por sumas superiores e inferiores y intuitivamente pasó a un límite, ¿ya? Haciendo la partición del intervalo tender a cero, ¿ya? Pero bueno, todo lo hizo muy intuitivamente, pero esa idea ha prevalecido, ya tiene miles de años, y se adaptó y ha sido punto de partida, ¿no es cierto?, de otras ideas más sofisticadas y que en particular tienen origen a la integral de Riemann y después a otras integrales más complejas, digamos, que la integral de Riemann. Entonces, ¿cuál sería la idea? La idea para hacer este cálculo es de nuevo pensar en ¿cómo se llama?, en Arquímedes y decir, bueno, ahora tenemos una superficie, tenemos una región U, que es un poquito más compleja que un intervalo, y lo primero que hacemos es particionarla, o sea, considerar una discretización de esto, o una partición en pequeñas celdas, ¿no es cierto?, tanto en U como en B, en ambas direcciones, U y B, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí estará, por decir algo, U sub i menos 1, aquí está U sub i, y por acá estará B sub j menos 1, y aquí estará B sub j, y aquí está la celda IJ, ¿de acuerdo? Entonces uno mira esta partición a través de sigma y llega a la superficie S. Pero al llegar a la superficie S, todo se ha deformado un poco, en particular la partición, y lo que uno pasa a ver es algo un poco más complejo. Entonces vamos a dibujar algo un poco, efectivamente, un poco más complejo, y ahí tenemos la superficie S, ¿no es cierto?, que está aquí. Y lo que le ha ocurrido a S es que también ha sido particionada, cuando uno aplica S a toda esta partición, a todos estos puntos en particular, y lo que obtiene algo es que es algo como paralelo a eso, ¿no es cierto?, a los bordes, ¿no es cierto?, tiene cosas así, pero que después ya van cambiando un poco, puede llegar a ser más o menos así, ¿no es cierto? Y lo mismo ocurre acá, en la otra dirección. Tiene eso. Entonces, supongamos que la celda IJ vino a dar acá, una zona que ahora llamamos A sub IJ, ¿ya? Está ahí. ¿De acuerdo? Entonces el vértice inferior vino a dar aquí, por ejemplo, el vértice superior fue a dar ahí, superior izquierdo, superior derecho e inferior derecho. ¿Ya? Y eso es a través de sigma. Si quieren podemos hacer unos zoom de esa parte de la figura. Lo que uno tiene aquí, ¿no es cierto?, es una pequeña celda. Aquí está U sub i menos 1, U sub i, perdón, aquí está U sub i menos 1, aquí está U sub i, aquí está B sub j a esta altura, y aquí está B sub j menos 1, B sub j, y a esta distancia la podemos llamar delta B sub j,
y a esta la vamos a llamar delta USUI. Entonces uno transforma esto a través de sigma y obtiene esta figura, que es la que está ahí, el A sub j, es una cosa bastante más que vi ahora en dimensión 3, y eso es lo complicado, esta cuestión, ¿se fijan? Eso es. Entonces esto es A sub j, y por decir algo, imaginen que este de aquí es la imagen de este punto, o sea, esto de aquí, imaginen que fuese sigma de U sub i menos 1, B sub j menos 1. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, la pregunta que vamos a tratar de responder es la siguiente. ¿Cómo aproximamos esta área? Bueno, dentro de la partición o dentro de la discretización. Para Arquímedes fue fácil porque para él las aproximaciones el área bajo la parábola eran aproximaciones por rectángulo, y calcular el área de un rectángulo es fácil, pero calcular el área de una cosa chica como esta, que vive en dimensión 3 y que tiene una forma media, ¿cómo se llama?, tortuosa, ¿no es cierto?, es como un papelito ahí que está doblado, no es tan fácil. Entonces a uno no se le ocurre fácilmente cómo diablo, ¿no es cierto?, hacer una aproximación del área de sus cosas. Entonces, la pregunta ahora es cómo aproximar el área de A sub i j. Bueno, la respuesta es más compleja que la que presentó Arquímedes, pero hay una cierta idea de fondo. ¿La idea cuál es? Miren, es pararse aquí y nos vamos a mover a lo largo del vector tangente que nosotros sabemos que existe, ¿no es cierto? Llamémoslo T sub, este es, sumamos que este es T sub B, y acá nos movemos a lo largo del vértice del tangente T sub U. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, cuando uno se mueve de aquí a lo largo de allá, la idea es acercarse a ese punto, ¿ya? Y cuando uno se mueve de aquí para allá, es acercarse a este punto, ¿de acuerdo? Que sería el sigma de U sub i menos 1, B sub j, no, este sería el T sub B, entonces, en este caso, y este sería el T sub 1. Y aquí sería el punto, este sería sigma de U sub i menos 1, B sub j. No, sigma de U sub j, B sub j menos 1. ¿Ya? Entonces, aquí sigma de U sub i menos 1, B sub j, y aquí sigma de U sub i B sub j menos 1. Y por supuesto ese sería sigma de U sub i B sub j, que sería el de la imagen del punto de arriba. Entonces este sería el de la imagen de ese punto, de este, y el de abajo es este. Y el de arriba es el cuarto, el de U sub i B sub j. Entonces, la idea entonces es vamos a aproximar este punto haciendo un desarrollo de Taylor de esta función en esta dirección, partiendo de este valor. Entonces, lo que vamos a decir es que sigma, por ejemplo, ¿no es cierto?, en el punto U sub i B sub j menos 1 se parece, ¿no es cierto?, no como dos gotas de agua, pero sí bien similar a sigma en el punto de abajo, o sea, en este, más nos movemos en esa dirección, pero no 100%, sino que multiplicado por este incremento, que es el incremento delta U sub i, que está ahí, delta U sub i.
para llegar a U sub i, desde U sub i menos 1, nos movemos ese incremento, bueno, y lo mismo hacia adelante. O sea, esto, si uno hace aproximaciones en mayor orden. Bueno, y cuando uno multiplica esto por delta U sub i, obtiene un vector que es un poquito más chico, no, perdón, que está más bien frente por ahí, ¿no es cierto? Algo que se parece a este. Entonces obtiene, este sería delta U sub i por T sub u. Bueno, y lo mismo acá. Esto sería delta B sub i por T sub b. ¿Ya? Y ahora ya estamos casi listos porque ahora vamos a aproximar, vamos a mirar este rombo. ¿Lo ven? Ese. Que el rombo que tiene como lado delta U sub i, T sub u, T sub i, ui, digamos, porque esto es T sub i menos 1, en realidad es en el punto i menos 1. T sub j, en este punto, la derivada en este punto, ¿cierto? Y vamos a aproximar el área de A sub i j por el área de ese rombo, que no es difícil de calcular. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que vamos a decir, lo vamos a dejar bien escrito, porque creo que conceptualmente aquí hay una zona, hay algo que vale la pena entender. Sí, si tienen preguntas, me las dicen. Entonces, aproximamos A sub i j por el romboide o rombo de lados delta U sub i por T sub u en U sub i menos 1 B sub j menos 1. Es un romboide que estamos poniendo en el punto sigma U sub i menos 1 B sub j menos 1, ¿eh? Ahí, en este punto. Y ese, el lado es ese, y el otro lado es delta B sub i T sub b en el U sub i menos 1 B sub j menos 1. Y el área de A sub i j por el área de este romboide. ¿Está claro la aproximación que vamos a hacer? Bueno, esto es más sofisticado que lo que hizo, ¿cómo se llama? Arquímedes. ¿Están de acuerdo o no? Que es más sofisticado porque es un rombo en vez de ser un rectángulo. ¿Ah? Y hay una aproximación de la figura, que la figura vivía en dimensión 3, aquí la pasamos a dimensión 2, porque el romboide está en dimensión 2. ¿Ya? Entonces, para eso tenemos que aprender a calcular el área de romboide, porque el área de rectángulo es fácil, base por altura, o ancho por largo. Pero ¿cómo calculamos área del romboide? Si usted tiene un romboide de lados, por decir algo, vector B y lado vector A, y hay un ángulo θ entre ambos, yo les pregunto cuánto vale el área de este romboide, que se genera al extender esto hasta allá y esto hasta ahí. ¿Cuánto vale esa área? Bueno, esa área se calcula con cierta facilidad, porque uno se da cuenta, por semejanza del triángulo y congruencia del triángulo, de que ese triángulo que está ahí es lo mismo que este. Congruente con ese porque este ángulo tiene pareteta. Y por lo tanto, este triángulo tiene los dos la misma área por ser congruente, y por lo tanto, el área del romboide se reduce, es igual al área de este rectángulo. ¿Está claro? Y este rectángulo tiene lado A, justo, ¿no es cierto? La norma de A
Y la altura, ¿cuánto vale? La altura vale la proyección de esto sobre esta perpendicular. Y eso es, entonces la altura es norma de B módulo del seno de teta. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, esta área es simplemente la norma de A, base, por la altura, norma de B, módulo, seno de teta. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Ya. Entonces, si están de acuerdo ahí, me van a decir ustedes por cuánto vamos a aproximar, ¿no es cierto?, el área A sub J. Entonces, con esto, el área de la sección o de la celda A sub J es algo muy parecido. Cuando digo muy parecido, me refiero a que hay igualdad cuando la norma de la partición que pasa por ella tiende a 0. Cuando la partición se va achicando, A sub y J se va pareciendo al romboide que propusimos, cada vez más y más, al punto de que las dos áreas se van acercando. O sea que el área de A sub y J, ¿a qué cosa se parece? Eso de ahí, ¿a qué es igual todavía? ¿A qué es igual la norma de A por la norma de B por el seno de teta? Eso es la norma de qué vector. A cruz B. No sé si lo han visto en mecánica o en los cursos preliminares. ¿Ya? Y por lo tanto, esto sería igual a la norma de qué vector. La norma de D sigma a D U en U sub I menos 1 B sub J menos 1 cruz D sigma a de B en U sub I menos 1 B sub J menos 1 y todo esto multiplicando a delta U sub I delta B sub J. ¿Ya? Bueno, y ahora ustedes me dirán que, bueno, ahora ya podemos hacer lo que hizo Riemann y lo que había hecho 2000 años antes Arquímedes, que dijo, mire, esto lo dijo Riemann más bien, ¿eh? El área de A sub, el área de S, ¿no es cierto?, es igual al límite. Cuando la norma de la partición de U, partición de la región U, tiende a 0, de las sumas sobre I sobre J del área de A sub y J. ¿De acuerdo? ¿Me siguen ahí o no? Sí. Ya. Pero este límite es igual al límite de las aproximaciones. Eso es lo interesante. Entonces, partición tiende a 0 de suma sobre I sobre J de la norma de sigma A de U en U sub I menos 1 B sub J menos 1 cruz de sigma A de B en U sub I menos 1 B sub J menos 1 y todo eso por delta U sub I delta B sub J. ¿Ya? O sea, lo único que hice es reemplazar esta área por esta cantidad que es aproximadamente la misma, pero que cuando tomamos la norma de la partición tender a 0, se funde en una sola cosa. ¿De acuerdo? O sea, la diferencia tiende a 0. Y ahora nos damos cuenta de que esta suma, ¿de qué clase de sumas es? No es una suma ordinaria ni cualquiera, ni irreconocible. Es algo que uno la mira y dice, ah, esto me es muy familiar. ¿Son suma de qué tipo? ¿Es suma de Riemann?
Sumas de Riemann, claro. Y por tanto, estas sumas de Riemann, cuando la norma de la partición tiende a cero, convergen a un integral, ¿no es cierto? Que es el integral de Riemann de la función que se está calculando la suma. Y estas sumas de Riemann son, en este caso, el integral sobre todo u, o sea, un integral doble, porque esto es delta u sub i y delta b sub j, ¿no es cierto? ¿De qué función? De la función norma de sigma a de u cruz de sigma a de b, en u, b, por supuesto, de u y de b. ¿Vamos? Profesor, una duda. Sí. Usted me dice... Arriba del área, el delta UI y el delta BJ están multiplicando arriba lo del área. Está multiplicando, claro. Muchas gracias. Sí, multiplica, sí. Es esta cosa multiplicada por esto. Igual aquí, es esta cosa multiplicada por eso. ¿Ya? Porque es el área del romboide, de este romboide, que tiene ese lado y tiene ese lado. Y el área de un romboide con este lado y con ese lado, ¿cuánto vale? Vale la norma de los productos cruces. Ahora, este por este da simplemente delta u sub i y delta b sub j. ¿Y cuánto es t sub u? La derivada parcial de sigma con respecto de u. ¿Y cuánto vale t sub b? Derivada parcial de sigma con respecto de b. ¿Está claro? Jennifer. Consuelo, muchas gracias. Consuelo, ¿está claro? Sí, gracias. Ya. Borro entonces. Bueno. Ya. Ahí calculamos el área de la superficie S. ¿Está claro? Y ahora yo les pregunto a ustedes algo bien simple. ¿Profe, una pregunta? Sí, dígame. Sí, donde dice área de S, al lado derecho de la igualdad dice el límite, pero abajo de eso, ¿qué es lo que tiende a cero? Norma de la partición. Hicimos una partición de la región U. ¿Se acuerdan ustedes esa cosa que particionamos? La región U la particionamos. ¿Ah? Hicimos una partición de U y ahora esa partición la hacemos tender a cero. ¿Qué significa hacer particiones tender a cero? Significa que uno, el máximo de los sub i y el máximo de los b sub j, lo hace tender todo eso a cero. ¿Está claro? ¿Sí? Profe. Ya, perfecto. Bueno, ¿qué pasa ahora si en lugar de estar integrando o de calcular única y exclusivamente aquí el área, nosotros estuviéramos multiplicando, bueno, me olvido eso por el momento, y calculemos esto aquí multiplicando una función escalar ρ en algún punto psi sub ij con psi sub ij dentro de a sub ij. ¿Ya? Fíjense ustedes, si aquí en vez de calcular el área a secas, o sea, multiplicado por la función 1, digamos, si ustedes quieren, multiplicamos por algo que es como el valor de una función escalar en algún punto intermedio. Bueno, aquí este límite, y calculamos este límite. Nos queda lo mismo, pero aquí en vez de quedar solo la norma, que sería esta área, nos quedaría el ρ en C sub ij. Esta sumatoria, o esta suma, seguiría siendo una suma de Riemann, ¿no es cierto? Pero aquí estaría el ρ en C sub ij. Y aquí entonces, esta suma de Riemann, su límite cuando la norma de la partición tiende a cero, en vez de ser este integral a secas, sería integral con un ρ a lo largo de sigma acá. Porque si este sigma ij está en a sub ij,
significa que es el sigma de algún punto que está en la celda U sub i menos 1, U sub i, B sub j, B sub j menos 1, B sub j. ¿De acuerdo? Bueno, y eso, cuando aquí aparece ρ, es lo que se llama la integral de superficie de ρ sobre S. Entonces, definición. Para ρ definido sobre omega, su conjunto R3, a valores en R, un campo escalar se define la integral de superficie de ρ sobre S. Entonces la integral de superficie, así, de ρ sobre S por 12. La definición es lo que acabamos de decir allí, pero esto se denota, entonces se denota, la notación es integral sobre S de ρ de A, o de superficie. Entonces esto es notación, integral de superficie se denota de esa manera y se define como la integral sobre S, sobre U de ρ a lo largo de la parametrización sigma de V por la norma de sigma A de U cruz de sigma A de B de U de. ¿De acuerdo? Ahora, en ingeniería, a este término es que lo que se le llama, entonces, en ingeniería, se denomina, este término, se denomina el elemento de área. El elemento de área porque es este término, o es este, digamos, si usted quiere, ¿ya? Y que se reduce después a todo esto que está acá, que es el elemento de área, y que cuando uno integra sobre toda la región U, obtiene el área de S. Ahora, si esto va multiplicado por ρ, lo que obtiene es lo que estamos llamando la integral de superficie sobre S de ρ, y que representa la cantidad de ρ que hay en S. ¿Ya? ¿Ya? Por ejemplo, entonces, interpretación física de ρ. Si ρ es exactamente igual a 1, la integral de superficie de la función 1, ¿no es cierto?, es, ¿qué cosa? El área o la superficie de S, ¿no es cierto? Ahora, si ρ es la densidad, una cosa que se me olvidó decir, aquí este dominio omega, por supuesto, tiene que contener la superficie S, o sea, S tiene que estar en S, sobre S, tiene que estar bien definido ρ. Entonces, si ρ es la densidad superficial del material del cual está hecho S, que no tiene por qué ser constante, ¿se dan cuenta? O sea, la superficie S podría en una parte ser una cierta tela de lana, en otra parte un hilo más fino, después un hilo más grueso, y por los bordes puede llevar hilo curado para que no haya, nadie quiera entrar dentro de la alfombra, ¿ah? Y para proteger la alfombra, y por lo tanto la densidad de material, densidad superficial. ¿Qué significa densidad superficial?
Cuando uno habla de densidad, normalmente se refiere a qué tipo de densidad. A una densidad volumínica, o sea, cantidad de materia por unidad de volumen. Cuando uno habla de densidad superficial, se refiere a qué cosa. Cantidad de materia por unidad de superficie, de área. Esto se mide en metros cuadrados, o sea, por metro cuadrado o por centímetro cuadrado. ¿Está claro? Por ejemplo, cuando uno habla de la densidad poblacional, es cantidad de personas por kilómetro cuadrado, o cosas de ese tipo. ¿Ya? Entonces, si ρ fuese la densidad superficial de material del que está hecho ese, entonces, ¿qué sería la integral de superficie de ρ de A? Sería el límite de las sumas de Riemann, donde aparece esta densidad superficial en algún punto de A sub i j multiplicado por el área de A sub i j. ¿Está claro o no? ¿Eso qué es? Es la cantidad de materia que hay en A sub i j. Y cuando uno suma sobre A sub i j, obtiene esta integral y pasa al límite, por supuesto, cuando la norma de la partición tiende a cero, y esta integral pasa a ser, ¿qué cosa? La masa de S. ¿Ya? Bueno, etc. Si ρ fuese, por ejemplo, la cantidad de carga eléctrica por unidad de área, o sea, la densidad de carga eléctrica que tiene la superficie S, densidad superficial de carga eléctrica, ¿qué sería la integral de superficie de ρ? La integral de superficie en ese caso sería la carga total que tiene la superficie S. ¿Están de acuerdo o no? Sí. O sea, es un concepto muy simple, que uno suma las áreas ponderadas por una función ρ, ¿no es cierto?, en el punto medio, por ejemplo, de A sub i j. Y eso va dando la cantidad que hay en ρ en general, ¿no es cierto?, la cantidad de ρ, en abstracto, digamos, genérico, de A de ρ en A sub i j. Y si uno suma sobre todos los I y sobre todos los J, obtiene la cantidad total de ρ en S. ¿Ya? Bueno, hagamos un pequeño break antes de definir qué significa cuál es la integral de flujo. ¿Ya? ¿Tienen pues consulta? Entonces ahora vamos a definir, sin dar una interpretación física por ahora, porque no tenemos tiempo en vídeo y quiero dedicar casi una hora completa a esta interpretación física, pero sí vamos a aprender a calcular estas integrales. Entonces ahora nos vamos a dar CAB en omega subconjunto de R3 a valor en R3 un campo vectorial, ya no un campo escalar, sino que ahora es un campo vectorial definido sobre omega continuo al menos. O sea, es importante que sea continuo para que sea integrable en realidad. Entonces, campo, cuando yo decía aquí campo escalar cualquiera, tiene que tener por lo menos la condición de ser cualquiera continua, esa hipótesis es mínima para poder calcular la integral de Riemann, o se podría generalizar un poquito, pero muy poco. ¿Ya? Entonces, campo vectorial definido sobre omega continuo, y tal que este volumen omega contiene a nuestra superficie S. Entonces, suponga además
que S es lo que vamos a llamar una superficie orientable. Esto es, S es regular. ¿Recuerdan lo que era regular? Significa que la parametrización es de clase C1 y en todo punto el vector T sub U, U0, B0 y T sub P, U0, B0 son LI. Entonces se puede definir la normal y el plano tangente. ¿Lo recuerdan? Eso significaba que es regular. Entonces, ser orientable significa que es regular y además el campo de normales unitarias n gorro en sigma de U0, B0 es continuo. Esto es muy importante. Ya vamos a ver que una superficie puede ser regular, o sea, uno puede definir en cada punto el campo de normales sin ningún problema, pero puede no ser orientable, o sea, que no exista ningún campo de normales continuos. O sea, bueno, aquí está dicho en palabras y hay que entenderlo tal cual, no se puede cambiar nada aquí. Entonces, N es continuo. Entonces tenemos S es orientable. Entonces, se define ahora la integral de flujo, que es un poquito distinta a la integral de flujo. La otra es la integral de superficie, ¿ya? Esta es la integral de flujo, es la segunda integral. Del campo B sobre S, que ahora es la integral de flujo de un campo vectorial, no un campo escalar. Entonces, define la integral de flujo de B sobre S por... Bueno, primero, ¿cómo la denotamos? Se denota de manera muy parecida a la anterior, es casi igual. Entonces la integral de S de B, pero ahora es punto de S, como decían muy bien ustedes, o estábamos llamándole A, porque ya, de A, con un vector ahora. ¿Ya? Esta es la notación. Así es como se denota esta integral. Y esta integral está definida de la siguiente manera. Es igual que antes, o sea, la integral sobre U del campo B a lo largo de la superficie, pero ahora es punto el vector normal, sí, dígame. Que el campo de las normales sea continuo implicaría que al final el comportamiento por cada variable de la superficie es como no cambia, ¿cierto? No cambia la dirección, o sea, siempre son ligeramente independientes. Exactamente, o sea, el sentido de la normal no cambia. Gracias. Ya vamos a ver un ejemplito muy bonito que nos va a permitir entender perfectamente lo que estamos diciendo. La diferencia entre ser regular, ¿no es cierto?, y ser orientable, que es una cosa, es un escalón más que uno no lo nota, pero es fuerte.
Bueno, Resulta. entonces esto es lo que se llama... Profe, Sí, dígame. Que tengo una duda con lo que nos enseñaron antes sobre lo que era una función regular, que puede que me esté confundiendo si es una superficie. Una curva regular. Claro, una función regular, nosotros nos dijeron que era una curva que era derivable en la cantidad de veces que nosotros necesitáramos. ¿Qué tan incorrecto es eso? ¿O qué tan correcto es? Porque me confundí con el regular de la superficie. Sí, no, no es tan correcto. Regular es bastante más preciso. Regular es cuando una curva regular, cuando la norma, cuando es diferenciable y la derivada es distinta de cero, en todo punto. Aquí para la superficie es derivable y los vectores tangentes son LI, o distintos de cero los dos, pero además tienen que ser LI. ¿Ya? Ahí entendí. Bueno, ahora, explícitamente, esto se puede escribir un término un poquito más bellos, más explícito en términos del sigma, porque aquí está en términos de normal. ¿Quién era la normal? ¿Se acuerdan ustedes? La normal es este vector, Producto cruz entre los... d sigma a de u cruz d sigma a de b partido por la norma de esto mismo, ¿ah? Cruz d sigma a de b por el elemento de área, pero el elemento de área es lo mismo, es d sigma a de b a de u cruz d sigma a de u a de b por de u de b. Y aquí se produce esta simplificación que es bien interesante. ¿Ya? Conclusión, la integral de flujo de un campo B es simplemente esto, es la integral sobre S de B a lo largo de la parametrización punto de sigma a de u cruz de sigma a de b de u de b. ¿De acuerdo? Esa es la definición, que la voy a poner, si ustedes quieren, en un cuadradito. B punto dA vector. Esa es la definición final, después de haber hecho esta pequeña simplificación que hay aquí. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el elemento de área sin vector y con vector? Bueno, con vector, ¿no es cierto?, es simplemente en la normal, este elemento de área con vector siempre. ¿Ya? profe, Sí. una pregunta. ¿Ya? Ahí en el resultado final, donde ponemos el producto cruz, la derivada con respecto a U, cruz da con B, pero uno se da las variables U y B. Yo las elijo, yo elijo, puedo ordenar esas variables. Claro. Entonces yo podría tener eso según una otra parametrización idéntica, solo que voltearlo tendría todo con un signo menos al final y al cabo. Exactamente. Entonces, a ver, sí, hay dos ejercicios que quiero dejarles propuestos. Y bueno, mi pregunta es, ¿qué hago ahí? Uno, ¿Hay alguna ejercicio. forma de elegir? Claro, pruebe que la integral, lo podemos hacer la próxima semana porque estos son ejercicios, ¿eh? La integral de superficie es independiente, ¿ya? Tienes toda razón. La integral de superficie es independiente de la parametrización sigma. O sea, que si ustedes reemplazan sigma por otra parametrización, pero que tiene que ser equivalente, no hemos visto qué significa que sean equivalentes, pero que una se obtiene de la otra mediante una composición con una función biyectiva, ¿ya? Entonces pruebe que esta es independiente. En cambio, y que la integral de flujo
salvo signo, ¿ya? También lo es. Bueno, un enunciado más preciso de esto lo podemos ver la próxima semana, ¿les parece? Lo que pasa es que cuando uno mira dos parametrizaciones equivalentes, lo que puede hacer es invertir, ¿no es cierto?, igual que pasa en el caso de la curva, el sentido de la... Alguien me está llamando por teléfono, disculpen. Sí. Es que tengo una duda como que quizás de hecho como cuando definimos esto de superficie, pero uno con una región de R2 no podría mediante una función sigma hacer como formar una esfera, por ejemplo, en R3. ¿Perdón? No le entendí bien la pregunta. Uno con una determinada región en R2 Sí. ¿no podría formar como una esfera, por ejemplo, en R3 mediante cierta función? Por supuesto que lo puede hacer, claro. De hecho, la esfera se parametriza como lo hicimos al comienzo, ¿se acuerdan? Pero entonces una esfera sería una superficie, por decirlo así. O sea, el casquete esférico es una superficie. La construcción del casquete. El casquete esférico es una superficie, claro. No, sí, pero una esfera, digo. No, casquete, no, eso no se puede hacer, claro. No. Ah, ya. No, claro. Porque si no, como que se podrían formar objetos como que fueran de más de 2 dimensiones en el fondo. No, eso no se puede, claro, exactamente. No, claro. No puede ganar en dimensión usted, ¿ya? Porque la función sigma tiene que ser función. ¿Está claro? Entonces usted no puede a un solo punto del dominio U hacerle corresponder más de un punto y pasar a una dimensión 3. ¿Está claro? Bueno, para terminar, vamos a dejar de ejercicio para la próxima clase algo intuitivo. Entonces, intuitivamente, convénzanse ustedes en este ejercicio que una superficie regular no tiene puntas. O sea, hay una condición de diferenciabilidad. Pero una orientable tiene dos caras. Tiene dos caras. Una orientada por la normal continua y la otra por menos la misma normal. Piensen en el caso del casquete esférico, ¿de acuerdo? Si uno lo orienta según R unitario, tiene la cara mirando hacia un lado, y si uno mira menos n, tiene la cara mirada desde abajo. O sea, si esa es, ¿no es cierto?, si ese es el casquete, ¿ya? Entonces, una cara sería la cara externa de la esfera, y este es R unitario, y menos R unitario sería la que orienta la cara interna. ¿De acuerdo? Ahora, las superficies que no son orientables, pero que sí son regulares,
tienen una sola cara. Eso es muy raro, pero ya vamos a ver esos ejemplos, ¿ya? La cinta de medios tiene esa propiedad justamente. Bueno, sí, terminemos, ¿ah? Entonces, hasta acá